Hoy es domingo 4 de junio del año 2023. Gracias por suscribirte a este canal, gracias por compartir el mensaje y de esta manera te haces uno con nosotros como equipo de Dios. Muchas gracias. Gracias por dejarme tu comentario y en este momento quiero hablar sobre el alter ego. El alter ego, es decir, el otro yo de la persona. Sabemos que el hombre es un experto, un artista. El hombre es un artista en apariencias, en hacer creer algo que no es. Me hace recordar la palabra hipócrites, de donde viene el término hipócrita, que es lo que quiere decir artista. Es la capacidad de una persona de hacer un personaje de tal manera que los que lo observan quedan maravillados. ¿Cómo lo hace de bien? Entonces, todos nosotros como seres humanos manejamos dos tipos de personalidades de yo, el que la gente ve y el que las personas no logran ver. Y la palabra de Dios dice que Dios con el propósito de podernos usar, Dios tiene que sacar ese otro yo, que la palabra de Dios en muchas formas lo llama el viejo hombre. Dios tiene que sacarlo a relucir y destruirlo, acabarlo, menospreciarlo, con el propósito de que la nueva criatura en Cristo Jesús sea manifiesta en gloria. Ese es el efecto de las pruebas. La palabra de Dios aquí nos dice, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero es probada con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado nuestro Señor Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, te alegras con gozo inefable y glorioso. Entonces, amados, en nosotros siempre hay cosas ocultas. En tu vida hay cosas ocultas que tú incluso desconoces, que no te acuerdas. Pecados ocultos. El salmista dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Esos pecados corresponden al alter ego, o sea, al otro yo, o sea, al viejo hombre. Y es así como en un momento determinado tú empiezas a sentir el deseo de acercarte a Dios, de agradar a Dios, de servirle a Dios. Y Dios empieza a meterte a una serie de situaciones que tú mismo te quedas sorprendido del fuego de la prueba. Dios nos sube a su quirófano para pasarnos por la cirugía divina, celestial, que realiza el Espíritu Santo con el bisturí de la palabra de Él, de Dios. Y en esos momentos usted quiere desaparecer, usted quiere salir corriendo, usted llora y usted aún le pregunta a Dios que para qué te trajo a este mundo. Pero es Dios exprimiéndote, Dios llevándote a ciertas circunstancias y a ciertas situaciones hasta que tú reconozcas cuán necesitado estás de Dios y cuán
vil eres por causa de tus pecados y de mis pecados. El hombre, dice la palabra del Señor, porque sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué es un sepulcro? Yo estaba pensando esta tarde, ¿qué es un sepulcro? Sencillamente un muerto, un cajón donde colocan un muerto, sepulcro. Bueno, allí hay hediondez, allí hay pudrición, allí hay suciedad, allí hay gusano. Dice, esa es nuestra garganta, eso es lo que somos nosotros. Entonces, a veces nosotros, sin subestimarnos y sin creernos lo peor, a veces todo lo contrario, nos creemos lo mejor. Y adquirimos una importancia por nuestra apariencia, por nuestros éxitos, entre comillas, dejando a Dios, su obra, su amor y su gracia a un lado. Entonces Dios tiene que subirnos al quirófano, nos pasa a la sala de cirugía y allí Dios empieza a tratar con nosotros, y en la medida en que Dios va tratando con nosotros, nosotros allí empezamos a llorar. Allí empezamos a preguntarle a Dios y a decirle que por qué, Señor, ¿por qué tú permites esto en mi vida? Viene a mi mente Nancy Ramírez, una sierva del Señor, una adoradora de Dios, cuando le mataron a su esposo. Ella quiso morirse y deseaba morirse ante semejante situación. Pero todos nosotros tenemos que ser pasados por la sala de cirugía celestial y divina, en el cual Dios tiene que cortar, extirpar, tiene que sacar tantas cosas podridas que hay dentro de nosotros. El doctor Billy Graham dijo, si yo mirara hacia adentro de mí, tengo que ver al infierno con su boca abierta. Porque en nosotros, amados de Dios, hay tantas cosas que ocultamos. Porque ese es el trabajo del alter ego, el hombre interior, ocultarse, esconderse. Y el apóstol Pablo lo logró descubrir en Romanos capítulo 7, cuando allá en el versículo 15 empieza a hablar del mal que mora en mí. Entonces, uno trata de maquillar y de dar una apariencia de humildad, de sencillez. Y por eso Dios entonces nos pasa por el fuego a través de un cáncer, a través de una situación, Dios mío, una cosa terrible que nos duele. Hasta que reconozcamos, hasta que nos declaremos vencidos, hasta que nosotros digamos, Señor, tú ganaste, como le dijo Jeremías al Señor. Me venciste, Señor. Entonces, amado de Dios, nadie le podrá servir a Dios si primero no es probado por Dios. Porque si no somos probados, nunca podremos ser aprobados. Nunca podremos ser aprobados. Nosotros nos damos cuenta en la actualidad cómo los ministros predicamos tantas cosas, pero que en el momento en que nos demandan a nosotros, nos damos cuenta que no damos ninguna. No damos ninguna. ¿Cómo exigimos sujeción? ¿Cómo exigimos cumplimiento? ¿Cómo exigimos sometimiento? ¿Cómo exigimos caminar bajo una cobertura? Y cuando se nos llama a una reunión como a la que se nos llamó mi pastor el sábado, a una reunión a sus ministros, ¿dónde estaban? Brillaron por la ausencia, porque estamos predicando un evangelio que no estamos viviendo. Estamos predicando un evangelio que estamos lejos de él. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace y cómo lo hace.
y cómo lo hace. Y cuando Dios entonces nos sube a través de sus camilleros a la sala de cirugía, allí empezamos a sentir el corte del bisturí y cómo nos duele. Dios tiene que quitar esas máscaras, esas apariencias. Dios tiene que quitar todos esos intereses que están escondidos y que tienen una figura de piedad. Buste, no estamos por ninguna piedad, estamos por buscar otras cosas, dinero, plata, oro. Entonces Dios tiene que quitar esa máscara, Dios tiene que quitarnos ese disfraz de piedad como nosotros, cuando la gente nos ve, varón de Dios, profeta de Dios, y algunos nos hacemos llamar apóstoles, otros patriarcas y otros querubines, y bueno, no sé si todavía ya habrán salido los serafines, todavía yo no lo reconozco. Todo eso es basura. Porque todo eso son encantos diabólicos, como la magia que hace aparecer una paloma de un pañuelo. Así Satanás engaña al Hijo de Dios para que crea que es algo que ni siquiera llega ni a la primera letra. Dios nos pasa. Dios nos tiene que herir como hirió el muslo de Jacob, para que podamos nosotros soltarlo, podamos nosotros soltar algo que Dios no quiere, que no lo podemos tener, porque nos perjudica hasta cierto punto. La gloria para el hombre que no está caminando con Dios le es de maldición. Le es de maldición. Cuando Dios bendice a una persona y esa persona no está siendo tratada, no está pasando por el proceso, no está siendo operada, intervenida por el Espíritu Santo de Dios a través de las pruebas, esa persona termina completamente apartada de Dios, porque era que ella no estaba en capacidad de administrar gloria, ni administrar ministerios, ni administrar lo divino, porque necesitamos primero ser intervenidos por nuestro médico eterno que se llama nuestro Señor Jesucristo. Amado, Dios deja que la pitica corra. Dios deja que la pitica corra. Pero hay un momento cuando Él empieza a recogerla. Y ahí en ese momento es cuando nosotros descubrimos que no éramos cristianos, que no éramos nada, que lo que teníamos era un título. Éramos tremendo embusteros, expertos en excusarnos para esconder nuestra verdadera personalidad. Me gustó el mensaje que predicó nuestro hermano antes de ayer, que llevó el título cuando Dios nos confronta, para que se pueda caer todo ese disfraz, todo eso que parece que es y no es. Yo por eso he dicho y estoy diciendo, porque cada día lo compruebo más, cuántas veces nosotros, la gente nos ve exigiendo, pidiendo, como si fuéramos alguien que diéramos algo. Amado, nos espera la sala de cirugía, nos espera el quirófano de Dios. Y de allí saldremos con la experiencia de que decíamos que éramos, Apocalipsis 2:2, y éramos hallados mentirosos. Gracias al Señor por tratar con nuestras vidas, por operar en nosotros,
por intervenirnos y por ayudarnos a entender que solo Él es digno de todo aplauso, toda gloria, toda adoración y toda alabanza. Lluvias de bendiciones. Gracias por suscribirte. Gracias por dejarme tu comentario. Muchas gracias. Dios te bendiga ricamente.